Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludo esta noche un poco más tarde que lo habitual. Y bueno, después de haber hecho esta invitación hace muy poco rato, para que me acompañaran esta noche para hablar sobre temas casi nada importantes como las preguntas, cómo hacer preguntas, qué significa estar en la pregunta y cómo crear, cómo seguir tu proceso de creación, qué es necesidad, cómo usar tus necesidades. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas noches, muchas gracias. Bombón asesino. tú, tú, Ana. Maribel Belderrain, hola, ¿qué tal? Noé, hola. Birgit, buenas noches. Tengo una conversación ahí pendiente contigo, Birgit, perdón. Maribel Belderrain, Cristina Cadena, hola, gracias, Almadelia, Safi, Juanita, muy buenas noches tengan y gracias por estar acompañándome. Y bueno, brevemente les comenté que bueno, este live sería sobre temas nada cruciales, nada críticos, como son la pregunta, cómo hacer preguntas, qué es estar en la pregunta, cómo usar la pregunta en tu proceso de creación, cómo creo, cómo uso mis necesidades y dadas mis necesidades, cómo creo, etcétera, todas esas preguntas. Y bueno, si ustedes de hecho tienen algún comentario al respecto, alguna duda o alguna parte del proceso de creación, de su proceso creativo en el que se estén atorando, coméntenme aquí, háganme una pregunta para ver cómo puedo contribuirles a desatorarse ahí y que entonces tengan una creación mucho más gozosa, más ligera, más veloz, más eficaz. Y cuando hablo de creación es cualquier cosa. Crear dinero para un proyecto, crear dinero para un viaje, para una clase, crear lo que están soñando, una relación de pareja, tener sexo con alguien, eh, darle a su cuerpo algo, cualquier objetivo que tengan ustedes. Y sobre todo me importan mucho esos temas económicos porque veo que, bueno, mucha gente se está atorando en el proceso de creación de dinero para obtener cosas. Ustedes saben que el dinero lo que hace es que facilita muchísimas posibilidades. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda acerca de cómo crear y cómo hacer preguntas, o cómo se están atorando, o hay una parte que no les queda clara del proceso de creación, pues este es el momento para disipar esas dudas. Y bueno, yo había hecho un live hace algunos, pues ya casi 2 meses, acerca de qué significa estar en la pregunta. Se perdió en el ciberespacio, algún ataque del futuro ahí, pot, cómo puede mejorar eso. Sin embargo, esto me desafió a volverlo a hacer y ahora recargado. ¿Por qué? Porque ahora quiero hablar de otros aspectos también en ese proceso creativo. Entonces, ¿qué es estar en la pregunta? ¿Qué significa estar en la pregunta? Porque veo que mucha gente habla de esto y dice que está en la pregunta y no está en la pregunta. Percibo que no están en la pregunta, están en las conclusiones. Concluyeron ya o están en la duda y están dudando, no están preguntando. ¿Qué significa estar en la pregunta? Uno puede estar en la pregunta, en un proceso creativo, después de haber elegido algo. Tú tienes que elegir algo. Si haces preguntas primero acerca de qué es lo que te expandiría más, o si eso sería una contribución o no para tu vida, y eliges inmediatamente después de tener una conciencia clara. Y ahí, estar en la pregunta significaría hacer preguntas todos los días para movilizar ese proceso creativo, abrir posibilidades, puertas, despejar el camino, actualizar cosas que faciliten que eso que tú ya elegiste se actualice, pero tú ya lo elegiste, tú ya hiciste una demanda de ti y tienes claro que no importa lo que tome, sea como sea, tarde o temprano tú vas a actualizar eso para ti en tu vida. No tienes la menor duda al respecto, ¿sí? Y si tienes dudas, tú sabes qué es la duda, es un implante distractor. Entonces, podrías preguntarte cuántos implantes distractores estoy usando para crear todas estas dudas que estoy eligiendo. Y todo lo que esto es, lo estoy si es creas. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y el tema también de estar en la pregunta no significa no tener integridad. ¿Sí? Porque tú haces un trato y entrega contigo acerca de lo que tú quieres crear con tu vida o lo que tú quieres crear como proyecto o como resultado de tu elección. Y cuando haces ese trato y entrega, tú te comprometes contigo porque estás comprometido con tu vida y sabes que cuando tú haces un trato y entrega vas a entregar lo que tú
dices que vas a entregar. Esto no quiere decir que es inamovible, ni que es eterno, ni que va a durar toda la vida. Para nada. Si solo quiere decir que tú tienes una disposición a comprometerte contigo, ¿sí? Y con tus elecciones. Y entonces, estar en la pregunta va a significar hacer, a preguntar acerca de cómo facilitar eso que tú ya elegiste, que tú ya decidiste que es lo que va a expandir tu futuro y tu vida. Y ahora, ¿qué significa también? Sigo con el que es estar en la pregunta. Estar en la pregunta no es hacer cualquier pregunta. No es nada más, o bueno, sí, puedes, pero ¿qué preguntas vas a hacer? Las preguntas que hagas van a definir tu futuro, tu creación. Y todos los lugares donde que no te permiten darte cuenta que con cada elección en este momento estás creando tu futuro, lo destruyes y descreas. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué preguntas vas a hacer? ¿Vas a hacer preguntas para que todo te sea cómodo y fácil? Y entonces solamente voy a escoger las cosas que son confortables, que son fáciles. O vas a elegir ser la facilidad y crear la facilidad en tu vida, aunque algunas de esas elecciones no sean fáciles de manera instantánea o inmediata. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿qué es lo que más va a expandirme a mí y a mi futuro? Por eso es que en Access recomienda, bueno, Gary ha recomendado siempre hacer esta pregunta, ¿cómo será mi vida en 5 años si elijo esto? ¿Y cómo será mi vida en 5 años si no elijo esto? Y que percibas ese espacio que está fuera de toda lógica. Y si tú percibes que es expansivo el hacer algo, elegirlo, hacerlo e ir por ello. Pero ¿qué preguntas vas a hacer? ¿Qué me gusta más? ¿Qué es más ligero? ¿Qué es más confortable? Ah, esto. Y todo el mundo dice que está eligiendo lo más ligero. Está eligiendo lo más confortable. Entonces yo te invito a que hagas las preguntas cruciales que van a crear más para ti, que va a crear más para mí, mi estilo de vida, mis finanzas y que va a expandir mi futuro. Y entonces el resultado, la conciencia resultante, muy seguramente va a ser muy distinta a la pregunta que tú hagas de, ay, qué es más ligero? ¿Qué es más, esa pregunta que hace todo el tiempo, ¿qué es más ligero? Eso de qué es más ligero lo puedes hacer con elecciones triviales. Pero con esas decisiones, con esas elecciones, ¿sí? Que implican tu energía, tus recursos, ¿cómo podrías tú todo usarlo para crear lo que más expanda tu futuro? Y cuando digo tu futuro, realmente lo que tú deseas ser, lo que tú realmente deseas actualizar y está en correspondencia con quien tú verdaderamente eres. Porque por eso es que la energía se manifiesta de una manera más dinámica, ágil o más espacio cuando tú preguntas por aquello que creará más para ti en 5 años, porque está en consonancia con tu ser, con esa energía que tú eres. Entonces, yo te invito a que veas qué preguntas estoy haciendo, ¿sí? Porque no es tampoco hacer cualquier pregunta. ¿Sí? Todos los lugares en donde no estás percibiendo que las preguntas que haces definen lo que recibes y lo que creas, lo destruyes y descreas. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué es lo que más me va a expandir a mí, en mi, y mi futuro? Esa sería la pregunta, Maribel, ¿vale? Entonces, es un punto de partida ya muy distinto, porque ya está relacionándose con mi ser más auténtico, ¿sí? Lo que soy yo verdaderamente. Y a partir de ahí entonces escojo inmediatamente. Y si, porque me pasa que, por ejemplo, para elegir clases, no solo las mías, porque no solamente vendo, entre comillas, mis clases, yo promuevo sobre todo más que mis clases las de Gary y las de Dane, porque trabajo como traductor para Access. Y entonces me doy cuenta que la gente dice que está en la pregunta. Y yo me pregunto realmente, bueno, no me pregunto, yo tengo una conciencia que la gente no está en la pregunta, que está dudando. ¿Sí? Está dudando porque quiere acomodar su elección de acuerdo a su restricción presupuestaria, a sus limitaciones actuales. Entonces, si tú haces eso, nunca vas a crear más allá de tus limitaciones. ¿Y qué es la creación? La creación verdadera no es el logro de las cosas. La creación verdadera es ir más allá de las limitaciones. Entonces, con el tema de la creación, puede ser que yo no tenga el dinero ahora para elegir, por ejemplo, una clase o un viaje o cualquier cosa, o no tenga los recursos que hacen falta para crear eso que yo estoy deseando. Pero eso no tiene que ser un elemento que defina tu creación, porque tú podrías elegirlo sin tener los recursos a la vista y decir, yo elijo eso, yo voy a hacer eso, yo me voy a convertir en eso, o me voy a permitir eso, voy a recibir eso. Y hago una demanda de mí inmediatamente
recibir eso, permitirme eso, no importa lo que tome. Y todo lo que no lo permita, lo destruyo y lo descreo ahora. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Y después, ahora sí, me coloco en la pregunta. Pero no son preguntas que vienen de las dudas. ¿Será, no será? ¿Será, no será? Sino, ya elegí esto, que ya percibí gracias a la pregunta en primera instancia, que es lo que más expande mi vida y mi futuro. Y ahora, estar en la pregunta significará, todos los días, ¿qué debo ser o hacer hoy? Que permitirá que esto llegue a buen término o se actualice. Todo aquello que no permite esto lo estoy y lo descreo. Right and wrong, good and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. Y muchas preguntas podrían surgir ahí. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos mi cuerpo y yo ser para recibir esto? ¿A quién debo llamar? ¿A dónde debo acudir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué podría elegir hoy? ¿Qué propuesta puedo tener hoy? ¿Qué idea puede acercarme a esto? Puede hacer que esto se actualice con total facilidad. Y entonces el proceso de creación se vuelve un juego, se vuelve algo muy dinámico a cada momento. Y cada pregunta que tú haces abrirá espacios, posibilidades. Y entonces tú ahí, al recibir esa conciencia que se abre gracias a las preguntas, pues estás alerta y presente para recibir, elegir de nueva cuenta, y el elegir te llevará a nuevas preguntas, a nuevas elecciones, y te irá haciendo avanzar en ese proceso creativo. Pero entonces, el proceso creativo y estar en la pregunta significa crear, elegir. Significa preguntar, percibir los espacios, recibir, elegir. Otra vez estar alerta de qué es lo que se está creando, qué más es posible, y seguir preguntando, viendo las posibilidades, recibiendo, porque todo lo que se actualice o se presente o se manifieste después de tu pregunta, ¿qué tomaría para que tuvieras la claridad que se relaciona directamente con aquello por lo que tú estás preguntando? Y todo aquello que no te permita percibir con claridad, que está relacionado directamente con esas preguntas que estás haciendo, porque tú tienes esa potencia, porque tú no eres impotente, no eres una víctima, no eres alguien desempoderado que hace una pregunta y entonces el universo no le responde. Tú eres tan potente que inmediatamente te van a responder. Y todo aquello que no te permita percibir, recibir, conocer, ser esa conciencia, lo destruyes y descreas. Right and wrong and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. Giselle, saludos. Alima, Josafat, hola. Había visto que ahí me preguntaba algo de el cuerpo que quiero y cómo creo recursos para las clases. ¿Cómo se elige sin puntos de vista o juicios? No entiendo. A ver, ¿cómo se elige sin puntos de vista o juicios? Lo que pasa es que tú puedes hacer dos cosas. O eliges desde el cómputo, el cálculo y la mente, o eliges desde la energía y desde la conciencia, que es como yo te estoy sugiriendo que lo hagas. Que al principio no es nada familiar, no es algo que sea familiar, porque no estamos acostumbrados a ello. Nos educaron a que tenemos que ser inteligentes, a no equivocarnos, a hacerlo bien, a hacerlo correcto. Y todos esos lugares donde estás buscando probar que lo estás haciendo bien, probarle a los demás que eres valioso porque lo estás haciendo bien, lo destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. ¿Qué tal que crear no tuviera nada que ver, pero absolutamente nada que ver con hacerlo bien o hacerlo correcto? Ay, me emociona eso. ¿Qué tal que solo tiene que ver con una expansión de ti, de tu ser, para que tú te diviertas, para que tú descubras? ¿Sí? Y todo aquello que no te permita percibir todas las posibilidades que tú tienes de elecciones, ¿sí? Fuera de esos cómputos, cálculos y matrices que te compraste de tus padres y de toda la gente alrededor tuyo en tu contexto que de alguna manera están impeliendo un paquete de elecciones, lo destruyes y descreas. Y vamos a hacer un 5911 por esto. 5911, 5911, 5911, 5911, 5911, 5911, 5911, 5911. Right and wrong, good and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. ¿Qué tomaría para que pudieras tener esa amabilidad contigo? Eso sería realmente ligero, ¿no? Yo percibo una ligereza ahora que se abrió y me emociono muchísimo para poder elegir fuera de lo que todo el mundo elige. Te estás comprando como porque nosotros creemos que lo que los demás eligen es valioso solo porque los demás lo eligen. Y ni siquiera nos detenemos un momento a pensar que quizá nosotros somos más conscientes, más potentes, más mágicos y que nuestros puntos de vista y lo que podríamos crear es mucho mayor y más grandioso que lo que la mayoría de la gente alrededor de nosotros. Entonces, todos esos lugares donde estás viendo la realidad a través de los ojos de otras personas y eligiendo
o basado en la realidad que otras personas están creando y eligiendo lo tú decides creas. Right and Wrong, Good and Bad, Poco Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Y esto me emociona muchísimo. A mí es un tema que me emociona mucho porque, porque creemos que esa realidad que los demás están eligiendo es muy real y no percibimos que es solamente algo que han elegido desde mucha inconsciencia. Desde mucha inconsciencia. ¿Sí? Entonces, todo aquello que no te permita ver la diferencia entre lo que es verdadero y real y lo que otras personas hacen verdadero y real porque lo eligen simplemente y porque lo crean desde su punto de vista, lo destruyes y descreas. Right and Wrong and Bad, un poco Nine Shorts, Boys and Beyonds. Gabriela Juárez, es que cómo no voy a querer hacerlo bien, Emilio. Es que justamente eso es lo que te ha impelido eh, la cultura, la educación, el estar en esta experiencia, ¿no? Que tienes que hacerlo bien. No tienes por qué hacerlo bien. ¿Cómo sería cagarla? ¿Te imaginas qué libertad te daría, qué espacio contigo sería permitirte a ti equivocarte completamente, cagarla en grande, ¿sí? Es más, ¿qué energía, espacio y conciencia puede tú y tu cuerpo ser, Gabriela, para cagarla en grande por toda la eternidad? Y todo aquello que no lo permita lo destruyes y descreas. Right and Wrong and Bad, un poco Nine Shorts, Boys and Beyonds. ¿Perciben la energía que viene ahí? Ese espacio de cagarla en grande por toda la eternidad, esa libertad tan grande, fuera de el juicio, de ese juicio tan terrible de lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. ¿Dónde quedó el experimentar? El venir a experimentar, expandirte, a crear desde un lugar fuera del correcto, equivocado, bueno y malo. Ahí es donde empieza la verdadera creación. ¿Qué vas a hacer fuera de los acertado, equivocado, bueno y malo? Que no se ha manifestado, no se ha actualizado en esta tierra, que nadie se ha permitido. Y todo aquello que no te permita percibir esa posibilidad lo destruyes y descreas. Right and Wrong and Bad, un poco Nine Shorts, Boys and Beyonds. Porque tú tienes que darte cuenta de cómo tú eres prisionero de todas esas cosas que han sido impelidas en ti. Quieres tener una pareja para que te validarte, para ser un ganador y que nadie te vea como perdedor. Entonces tienes hijos y lo quieres hacer tan bien y vas a la universidad y sacas el título y buscas un trabajo y todas esas cosas lo quieres hacer bien, ¿no? Correctamente. Y es tan pesado, es tan pesado. ¿Y qué es lo que realmente, qué tal que en este momento te tienes a preguntarte, qué es lo que realmente funciona para mí en este momento? Pero realmente, ¿qué es lo que funciona para mí? ¿Qué es lo que es verdadero para mí en este momento? ¿Qué tal que no tiene nada que ver con lo que los demás están escogiendo? Con lo que dicen que es valioso. ¿Sí? ¿Qué tal que eres más consciente de lo que quieres admitirte? Porque si estás escuchando esto, lo más seguro es que así es. Y todo aquello que no te permite realmente reconocer cuán consciente eres, porque eres muy consciente, lo destruyes y descreas. Right and Wrong, Good and Bad, un poco Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Entonces, a ver, bueno, esto me llevó aquí a otro tema, pero bueno, ¿qué gentileza podría hacer contigo para realmente empezar a divertirte y empiece la creación? No la imitación, no la mimetización biomimética de lo que todo el mundo está haciendo, no el copiar, no el probar. ¿Qué realmente viniste tú aquí a mostrar en este mundo? Miren, traduje el librito este tan lindo que hicieron Dane y Katarina sobre el unicornio, ¿no? El bebé unicornio. Hay una parte del bebé unicornio que es tú por ser tú aquí eres una posibilidad en este mundo y viniste a mostrar una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad que tú viniste a mostrar? Y todo aquello que no te permita reconocerlo, apropiarte de ello, reclamarlo, lo destruyes y descreas por un diosillón. Right and Wrong and Bad, por un poco Nine Shorts, Boys and Beyonds. Bueno, estábamos hablando acerca del proceso de creación. Bueno, a esto me llevaron sus preguntas. Y no, a ver, Dios mío, se sacude la cárcel de los juicios que han venido ahogando mi alma. ¿Cuánto más vas a estar ahogándote, no? Ya es hora de divertirte, ¿no? ¿Cuándo vas a empezar a divertirte? ¿Cuándo vas a empezar a divertirte? Me pregunto yo. Realmente. Y también otra cosa. Todos esos lugares donde crees que crear a favor tuyo, elegir lo que realmente funciona para ti, va a ser divertido y fuera también de la realidad que los están eligiendo, significa ir en contra de ellos, lo destruyes y descreas también. Right and Wrong, Good and Bad, but Unpocle Nine Shorts, Boys and Beyonds. ¿Qué tal que elegirte a ti y eso que para ti crearía más y es más verdadero, significa una gran amabilidad para ellos? Y además es muy bien recibido, les encanta.
porque nadie les había mostrado esa posibilidad. Estoy muy emocionado, no sé por qué me siento emocionado con este tema. Todo aquello que no permita que tú reclames, te apropies, te adueñes de esto, lo reconozcas o destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, but on Pockle Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Pero fíjense, a ver, sigamos hablando, sigamos platicando. Entonces, el tema de la creación es un proceso muy dinámico. No es estoy en la pregunta y no hago nada. Así dice la gente, estoy en la pregunta y yo sé que están en la duda, porque no han elegido. No han elegido. Y no puedes decir estoy en la pregunta si no has elegido. Entonces, más bien, mira, no quiere decir que tú no tengas que tener absoluta claridad, ¿sí? De todo. Pero ¿qué tomaría para que pudieras tener absoluta claridad con este asunto o esta situación o esta elección en particular? Todo aquello que no te permita tener absoluta claridad acerca de lo que está sucediendo y de lo que podrías elegir y lo que más te expande, en esta situación lo estudias y descreas. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y yo te garantizo que si tú haces esta pregunta suficientes veces, en un par de días, máximo 3, dependiendo de la envergadura de la creación de que se trate o por la cual estés preguntando, tendrás claridad y podrás elegir. Más bien, lo que sucede muchas veces es que en muchos casos tienen ya la claridad, pero no corresponde con lo que tu mente te dice que deberías elegir, que es lo más conveniente y lo más lógico y lo más racional. Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia pueden tu cuerpo ser para ser lo irracional que eres con total facilidad? Ser tan irracional como eres con total facilidad y elegir ser el caos que te expandirá ampliamente. Todo aquello que no permita esto lo estudias y descreas. Right and wrong, good and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. Y entonces empiezas a buscar justificaciones, excusas y razones por las cuales deberías o no deberías escoger algo. Y ahí ya se paró ese proceso creativo. Porque regresaste a la parte mental, regresaste a los lugares conocidos. Entonces, haces una pregunta, se actualiza el espacio y elijo y voy por ello. Y entonces empiezo ahí sí empieza mi proceso de estar en la pregunta. ¿Sí? De qué tomara para crear esto, qué elijo hoy, qué puedo hacer, qué puedo hacer hoy, qué energía, espacio y conciencia puedo ser que actualizará esto y me permite recibir esto. Todas las preguntas que ya dije antes. Y constantemente elijo y elijo y elijo. Otra cosa que tengo que elegir. Elegir lo que se manifiesta porque el universo ya me está respondiendo. Y tal vez lo que se actualiza no corresponde con la plenitud, por ejemplo, del dinero por el que estoy pidiendo. ¿Qué tal que se actualiza un trabajo, una posibilidad, una propuesta que te da el 30% del dinero que estás pidiendo? ¿Lo eliges? Yo lo elegiría. Lo elegiría porque sé que eso me abre nuevas posibilidades y puertas, que esa elección me pone en otro lugar. ¿Y qué tal que, como me ha sucedido muchas veces, ir ahí a ese trabajo, ese empleo, esa propuesta, me hace conocer a otras personas, les gusta y de repente surge otro proceso y allá se da la magia. Y empiezas a recibir y ya de repente cuando menos lo ves ya tienes ese 100% que estabas buscando. ¿Sí? Pero entonces podrías hacer la siguiente pregunta. Cuando algo se actualiza, ¿es esta la posibilidad por la que estaba preguntando, manifestándose de una manera distinta a la cual yo creía, a la cual yo esperaba? Y todo aquello que no permita que tú lo percibas, lo sepas, lo destruyes y descreas. Right and wrong and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. Ok, yo tengo una duda, recién me surgió. ¿Cómo elegir entre dos cosas que son igual de contributivas? Pues mira, finalmente no te vas a equivocarte. Entonces, si son igual de contributivas, ¿qué más da? Si realmente tú estás haciendo una pregunta y percibes energías expansivas en ambas igualmente intensas, pues entonces, ¿cuál será más divertido instituir primero? ¿Qué será más divertido elegir primero? Y ya está, ¿no? Y no me puedo equivocar. Otros lugares donde crees que te vas a equivocar. Destruces, creas, right, wrong, and bad, but un poco nine shorts, boys and beyonds. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real acerca de los órdenes eternos, sagrados e inmaculados de la equivocación, como determinante de tus elecciones y tu creación, de la posibilidad de equivocarte y del mantenerte siempre juzgándote como equivocado, eternamente? Por favor, todos esos lugares donde hayas hecho votos, promesas, juramentos de sangre, contratos, compromisos, lealtades, afinidades, comunidades y pactos acerca de juzgarte como equivocado y siempre ver el error de ti, el error en ti, lo destruyes y descreas, rescindes, retractas, revocas, reclamas, renuncias y denuncias por un diosillón ahora. Right and wrong, good and bad, but un buckle nine shorts, boys and beyonds. Perfecto. En el mismo instante que creará más, no entendí la pregunta, Laura Félix. Voy a regresar porque
había algunas preguntas ahí. Entonces, quiero ir respondiendo. Entonces, vamos a ver. Voy a ver si se me está pasando alguna pregunta. Lo máximo, Emilio, sí, ya sé, es lo máximo seguir el flujo creativo, haciendo las preguntas. Y ahí se manifiesta la magia. Se manifiesta la magia ahí, porque entonces te das cuenta que la pregunta abre espacios y cuando tú eliges algo, estás refrendando que tú quieres ir en esa dirección, le dices al universo, dame más de esto, y el universo entonces cada vez lo facilita más. No quiere decir que va a ser difícil, pero tampoco quiere decir que te vas a cruzar de brazos, ¿sí? Y yo en mi experiencia puedo decir que hay mucha facilidad, hay facilidad. Pero, ¿por qué no digo que es fácil la diferencia entre fácil y facilidad? ¿Por qué? Porque implicará que te pares temprano a veces, que vayas y trabajes y te agotes, ¿sí? Que hagas cosas, que elijas. Pero no quiere decir que no se va a dar con facilidad y con gozo, ¿sí? Solamente que mucha gente cree que tiene que ser una pregunta y se cruza de brazos y entonces todo tiene que actualizarse, sin que elijan nada, ¿sí? Ahora, también, todos esos lugares donde crees que tienes que trabajar muy duro, ¿sí? Para actualizar algo. Todos esos lugares donde estás utilizando el trabajar duro para no permitirte recibir con facilidad lo estudios creas. But I'm not about but Pocket Line Shorts, Boys and Beyonds. Habrá temas en los cuales tú solamente, después de tu necesidad, a partir de tu necesidad, hagas una pregunta y hagas un jalón y las cosas se actualicen inmediatamente. Porque ahí no tienes rollos, no tienes resistencias, no has aprendido cosas de tus padres o de otras personas acerca de la dificultad para recibir eso. Y habrá en otros lugares donde tengas que elegir más cosas, hacer, moverte, dinamizarte. Sí, pero eso no quiere decir que tengan que ser algo difícil o duro. ¿Qué tomaría para que todas las elecciones fluyeran con total facilidad y te diviertas de una manera en que no te has permitido nunca antes hasta ahora? Y todo aquello que no permita esto para ti lo destruyes y creas. Byron Wrong and Bad, un poco más Boys and Billions. Y ustedes pueden decir, ay, se oye muy bonito, este chico habla muy lindo. A ver, yo quiero platicarles desde donde yo vengo. Yo vengo de un drama y de un trauma enorme, ¿sí? De mucha dificultad y de experimentar muchísima carencia. Ustedes pocos conocen mi historia y quién soy yo, pero en realidad yo he experimentado tantas cosas a lo largo de mi vida y he tenido tanta carencia y he tenido tanto drama y tanto trauma y he estado tan separado de mí y ahora, no solamente gracias a estas herramientas porque tiene un proceso, yo tengo 3 años de trabajar con energía, 2 y algo de trabajar con Access, pero ahora yo experimento una fluidez y una facilidad para crear las cosas. Miren, de verdad, o sea, yo les cuento, ayer voy a Buenos Aires a traducir en la clase de elección de posibilidades y no había comprado el billete de avión y entonces ya habían subido los precios tremendamente y de repente ayer lo solté y dije, pagaré lo que tenga que pagar, ¿sí? Pagaré lo que tenga que pagar. Y solté esa cosa de hacer lo correcto, de hacerlo bien, de no pagar más allá porque me tenía que haber organizado con mucho tiempo y tal. Entonces cuando solté ese juicio y dije, ok, ya está bien, de todos modos, ¿cuánto más voy a ganar en Argentina y Brasil? Que ahora voy a facilitar en Brasil el fundamento y bueno, estamos viendo el tema de hablando con las entidades. Y en cuanto lo solté, entonces hoy con toda la ligereza busqué y resultó que compré 3 vuelos por lo que estaba el precio de uno y lo actualicé con total facilidad. Y fue una creación increíble. ¿Cómo puede mejorar eso? Entonces, a ver, si esa pregunta hacer en el mismo instante, no entiendo, Laura Félix, si esa pregunta hacer en el mismo instante que creará más, si quieres que vea tu pregunta, colócamela tal cual para que yo te pueda decir qué es lo que yo percibo con tu pregunta, ¿vale? Entonces, a ver, me voy a regresar más atrás para ver si alguien, o algo, ustedes también, por favor, pregúntenme aquí cualquier cosa, o vean si tienen alguna duda acerca del proceso creativo, o de esos espacios donde ustedes se atoran. Porque hay una cosa, uno tiene que ser terriblemente, brutalmente honesto con uno mismo y darse cuenta de dónde uno se atora. Yo me doy cuenta que yo me atoraba mucho en el trauma y drama, en el victimazgo, porque durante mucho tiempo para mí las cosas fueron muy difíciles, ¿sí? Entonces tenía como mucho resentimiento, porque a otros se les daban muy fácilmente las cosas y a mí no, cuando yo siempre he sido una persona muy esforzada, muy talentosa, con muchos talentos y mucho genio, y veía como otras personas que no eran ni la cuarta parte de talentosos que yo era, simplemente por las circunstancias de vida que les tocaron, tenían las cosas muy fácilmente. Entonces yo tenía ese rollo. Entonces, tú tienes que ver también cuando tú vas al trauma y al drama, y cómo esa energía de resistencia también es un jalón, es una atracción del desastre, la catástrofe, ¿sí? Y la devastación en tu vida.
Y tienes que darte cuenta de eso para salir inmediatamente de ahí. Salir y regresar a la facilidad. Regresar a otro espacio. ¿Sí? Salir de ese espacio para, con un nuevo espacio de ligereza, buscando el gozo, decir, bueno, ¿qué realmente deseo crear? ¿Deseo crear más de lo que no quiero? No. Entonces, ¿qué tomaría para salir de este drama y trauma con total facilidad? Y ser un espacio en blanco, ¿sí? Todo aquello que no me permita salir de ahí, verlo con claridad y elegir otra cosa, lo estoy y lo escribo. Right and wrong, good and bad, bottom, vocal, nine, shorts, boys and beyonds. Y a partir de ahí, ahora sí, ¿qué energía, espacio y conciencia podemos mi cuerpo y yo ser para facilitar la actualización de esto, el recibimiento de esto? Todo aquello que no me permita esto, lo estoy y lo escribo. Right and wrong, good and bad, bottom, vocal, nine, shorts, boys and beyonds. Entonces tienes que ser muy gentil contigo en el proceso. Muy gentil. ¿Sí? Y dejar de juzgarte. También dejar de juzgarte porque tienes necesidades. Todos esos lugares donde estás haciendo la necesidad algo equivocado, algo malo, lo destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, but nine shorts, boys and beyonds. La necesidad es maravillosa porque es lo que te insta a crear. Todos los lugares donde no ves el regalo que es la necesidad. Porque a partir de ahí tú haces una atracción. ¿Sí? A partir de ahí vas a hacer una demanda de ti y vas a crearlo, destruyes y descreas. Right and wrong, good and bad, but nine shorts, boys and beyonds. Cuando hablo de necesidad, es muy diferente estar necesitado. La necesidad es algo real, las tenemos todos. Pero ¿qué tomaría para que tú pudieras experimentar necesidad solamente como eso? No es un lugar necesitado como de, si yo no tengo esto, es el fin del mundo, o tengo que tener esto, o a que alguien me dé esto. Con eso es estar necesitado, ¿sí? Muy diferente a una necesidad cualquiera de, una necesidad podría ser tener una casa, una mansión. Una necesidad podría ser tener un helicóptero porque pues ya necesito moverme con facilidad, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la ciudad de Sao Paulo hay muchos helipuertos en la parte alta de los edificios y que tomaría, ¿no? Esa es una necesidad, pero luego, ¿qué energía eres cuando tú lo demandas de ti, lo pides al universo y todo el tiempo estás creando para que eso se dé? Una energía de estoy necesitado, con resistencia, ¿sí? Con carencia, o simplemente siendo un espacio que pregunta, pregunta, elige, elige, pregunta, pregunta, elige, elige, y se permite recibir cada cosa que se manifiesta para ver qué nueva cosa crea y cómo esto te avanza en tu proceso de creación y recibimiento de esto, o en el cumplimiento de tu deseo. Todo aquello que no permita que tú percibas la diferencia entre estar necesitado y necesitar, y lo estudias creas, right and wrong and bad, but I'm Paul, nine, shorts, boys and beyonds. Cuerpecito, ¿qué necesitas de mí? Vaya que me ha sorprendido estos días. Sí, fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante, Ana, que es, efectivamente, ¿qué necesitas, cuerpo? ¿Y qué requieres que yo elija para hacerlo más fácil para ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas que yo elija? Que yo cambie para hacerlo más fácil para ti. Porque lo que queremos es imponer algo en el cuerpo, ¿no? O cambiarlo. Pero ¿qué tomaría para que yo pueda cambiar algo que facilite que el cuerpo entonces pueda hacer una nueva elección? O pueda hacer una transformación y un cambio. Entonces le pregunto al cuerpo qué es lo que requieres que yo cambie, que yo elija para facilitarte las cosas, cuerpo. Todo aquello que no permita que tú y yo creemos algo mucho más grandioso de lo que siquiera nos permitimos hasta ahora. O creemos que podemos serlo, esto y así es creas. Right and wrong, good and bad, but on vocal, nine, shorts, boys and beyonds. En fin, pues bueno. Entonces esto se trataba de la necesidad que les pues acabamos de hablar de eso, porque podrías honrar cada una de tus necesidades, agradecerlas porque son el principio de tu creación, en vez de juzgarte porque yo no tengo dinero o yo no tengo una pareja. ¿Qué tal que esa necesidad es el principio de una expansión enorme? Podrías honrar cada una de tus necesidades y dejar de juzgarte por ello. Todo aquello que no permita esto, lo estudias, creas right and wrong, good and bad, but on poco, nine shorts, boys and beyonds. Y luego podrías permitirte no ser una energía de estoy necesitado, sino más bien de elección, de pregunta continua, de estar en la pregunta continua, el recibimiento y elección continua, y con gozo crear, fluir, elegir. Nada es como tú crees que se va a dar. Miren, yo tenía ya una co-creadora en Río de Janeiro para la clase de entidades. Tuve una propuesta de 2 personas y se cayó hace rato. Entonces, pero eso, pues no es agradable en el momento, ¿no? Porque tú crees que ya algo está ahí, aunque yo venía percibiendo, ya lo percibía. Lo percibía, ya lo sabía, de hecho. Qué interesante es que uno ya lo sabe, ¿no? Y entonces, ahora es más bien, ¿qué preguntas tengo que hacer aquí para crear lo que yo deseo crear? Porque yo sé que ese fin de semana que está entre
entre Buenos Aires y el fundamento que facilito en Río de Janeiro, voy a crear algo. Voy a crear algo grandioso. Y percibo además que la clase de entidades que se iba a crear ahí con esta persona, que la puedo crear, que va a ser expansiva. Entonces yo sigo adelante y pregunto, ¿quiénes son estos seres encarnados que serán esos co-creadores con quienes vamos a generar esta experiencia que estoy deseando y esta expansión para todas las personas, los seres encarnados que desean realmente recibir esa contribución? Todo aquello que no permita esto, lo escribo, poc, 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 poc. ¿Qué puedo elegir? ¿A quién llamo? ¿No? Etcétera. A quién llamo, con quién hablo. Y ya hablé con dos personas. Lo primero que me vino a la conciencia y me estoy moviendo y eligiendo y sigo en la pregunta. ¿Sí? Y si no estoy hablando con las entidades, entonces, ¿qué se va a generar ese fin de semana? La última vez que estuve en Río de Janeiro, iba yo originalmente a traducir la clase de Shannon, que no se dio, y terminé haciendo consultas personales de SOP, muchísimas, en un lugar hermoso, en Ipanema, frente a la playa. Entonces, todo eso es también otra cosa. Cuando no se actualizan las cosas como tú crees, y tú vas a la equivocación, en vez de seguir preguntando, tú matas todas las posibilidades. ¿Te has dado cuenta que te vuelves un asesino de posibilidad? Que matas todas las posibilidades cuando concluyes que porque no se dio de esa manera, entonces ya, algo fracasó, ya nada más es posible, o que hubo un error y tal. ¿Te das cuenta de todas las posibilidades que te estás matando? ¿Qué tomaría para que tú fueras una pregunta ahí? Siempre. Como yo ahora lo estoy diciendo, ¿quiénes son esos seres encarnados que van a co-crear conmigo de una manera gozosa y expansiva? ¿Sí? Que van a hacer una gran contribución. ¿Con quienes puedo crear clases que sean una gran contribución? ¿Y dónde están esas personas que desean recibirlo? Recibir la contribución que yo puedo hacer. ¿No? Y continúo preguntando. ¿Y a quién llamo? ¿Y a quién le escribo? ¿Con quién platico? Etcétera. Y jalo energía. Y me mantengo ahí. Y yo sé que yo voy a crear algo ese fin de semana. Tengo una absoluta certeza que voy a generar algo. Porque yo deseo crearlo. No importa. Otra cosa, es muy importante eso. Muy importante eso. Qué bueno que toqué este tema. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres elegir una clase y de repente dices, ya no junté el dinero. Pero te voy a decir algo. Si tú tienes una claridad que tú deseas recibir esa contribución, deseas recibir esa clase y crearla para ti, la vas a crear tarde o temprano. Porque tú deseas recibir eso. Sabes que eso te va a expandir y lo has elegido, has hecho esa demanda de ti. Y tal vez no estés a tiempo. Tal vez te falten $500, te falten $300, pero tú vas a estar para la siguiente. Y en la siguiente tú lo vas a recibir. Porque es una elección que has hecho ya. ¿Sí? Y el universo va a seguir contribuyéndote. Pero tienes que tener ese compromiso contigo, con tu creación. A eso me refería con esa integridad. ¿Sí? Que tú digas, yo voy a recibir eso, me lo voy a permitir. Y tal vez no esté en un mes, no esté en 2 meses, pero yo voy a estar y lo voy a recibir tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como conmigo, yo sé que yo voy a hacer una contribución y que voy a mover energía, voy a generar, y no sé aún cómo. ¿Sí? No sé aún cómo. Era hablando con las entidades, ¿qué forma va a tomar? No sé cómo se va a actualizar, pero yo estoy seguro que yo ese fin de semana voy a mover energía ahí, sea con sesiones privadas, sea con clases de 2 horas, con lo que sea que se manifieste, ¿sí? Entonces, porque yo ya elegí ser esa creación y ese espacio. Entonces, contigo, igual, cuando tú te quedas ahí, no voy a crear esta clase, ¿realmente habías elegido esta clase? ¿Realmente te habías hecho desde un lugar íntegro esa pregunta de decir, yo voy a recibirlo, quiero recibir eso, ¿sí? Y eso que elegí, realmente yo percibí que me expande. Entonces, no hay forma de que yo no lo cree. No hay forma de que yo no lo reciba, ¿sí? Y yo te puedo poner el ejemplo de cuando yo me volví facilitador. Me distraje en las fechas y ya no fui a Costa Rica cuando me volví facilitador. Entonces, porque pude haber acomodado las fechas, pero me distraje. Y entonces, creé Australia, ¿sí? Entonces no estuve a tiempo para eso, pero yo sabía que yo iba a recibir eso y lo iba a crear. Y que eso era algo que yo elegía. Porque yo ya había hecho muchas preguntas y yo percibía cómo iba a expandir. Entonces, ok, no estuve en Costa Rica, pero eso no me va a detener. Todos los lugares donde no quieres aceptar cuán potente eres y cuán imparable puedes ser. Y hacer que todo el mundo se cague de miedo por lo imparable que tú eres. Lo te estoy diciendo, es que eras, por favor. Riding from good and bad, but buckle 9 shorts by minutes. ¡Ay, me da emoción! ¿Estarías dispuesto a reconocer cuán imparable realmente eres y que desde niño o adolescente has deseado cosas para ti
que a lo mejor no se han actualizado con la velocidad que tú deseabas, pero que has actualizado, ¿serás dispuesto a reconocer y actualizar eso? Y todo aquello que no te lo permita, lo estoy así es creas. Ay, perdón. Right and wrong, good and bad, perdón. Buckle nine, shorts, boys and beyonds. Es que estás viendo siempre el error o lo que te está haciendo falta en vez de ver cuán potente eres. ¿No? Entonces, nada, se me olvidó hasta la pregunta que tenía. Pues bien, espero que este Zoom esté siendo una gran contribución para ustedes. Sí, que puedan ver ese espacio en donde a lo mejor también no crean cosas porque realmente no han hecho una pregunta ni han tenido la conciencia de que eso es algo que los expande y expande su futuro y por lo tanto no tienen ese compromiso con eso. ¿Sí? Y entonces tener esa claridad y dejar de juzgarte por eso. Porque también nos juzgamos por no haberlo creado cuando en realidad desde un principio nunca era una elección que nos expandía del todo. O no teníamos esa claridad. Y nada más te juzgas porque no lo creaste. ¿Qué tal que no lo creaste? Porque nunca fue esa elección la elección más grandiosa para ti. ¿Sí? Entonces me gustaría que después de este Zoom te hicieras las preguntas que debes hacerte, que podrías hacerte, que son aquellas que son grandiosas. Porque ¿qué tal que todos esos lugares donde estás rehusándote a hacer las preguntas grandes? ¿Sí? Y entonces te estás conformando con hacer pequeñas preguntas y con pequeñas creaciones que nunca realizas, porque en realidad no están en consonancia con tu grandeza, y además te estás juzgando porque no se realizan. Y sería mucho más fácil realizar las grandes, porque es así que realmente te involucran a ti, a todo tu ser, todo lo que esto sea, lo que está trayendo a la superficie, ¿sí? Ocultando, de allá lo estoy si es creas. Right and wrong, good and bad, but on Pocal, Nine, Shorts, Boys and Beyonds. ¿Ok? Entonces sí que te invito a que hagas esas grandiosas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Sí? Que yo puedo hacer aquí para crear más para mí, para crear lo que más me expandirá, ¿sí? Lo que más me hará feliz. ¿No? ¿Cuáles son esas preguntas? Puedes empezar a hacerte eso, ¿sí? A hacerte esas preguntas. Y entonces, pues bueno, para mí esa sería ya una gran contribución. Si después de haber hecho escuchar este live, también no digas tan a la ligera. Estoy en la pregunta y puedes advertir que estás en la duda, que estás en un implante distractor y te puedes decir cuántos implantes distractores estoy usando para crear la duda que estoy eligiendo y todo lo que estoy lo estoy si es creas. Right, wrong, about bottom pocket, nine short boys and beyonds. Que podrías tener claridad haciendo otra pregunta como la que ya enuncié antes. Que en eje espacio conciencia puedes mi cuerpo y yo hacer para tener absoluta claridad con este asunto, con esta elección, con esta situación y todo aquello que no se creas. Perdón, se estaba ahí cortando. Entonces, tienes muchas preguntas que podrías hacer para salir de la confusión, para salir de la duda y colocarte en un proceso creativo que sea totalmente dinámico. Y entonces sí puedas decir, estoy en la pregunta. En fin, esa es la contribución para hoy. Espero que algo esté moviendo esos mundos. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Fresita, Giselle, Mónica, Selene, Jerry. Gracias por estar aquí. Maribel, Erika, Ana Garza. Sí, Torreón me espera. Yo estoy feliz de ir a contribuir ahí. Voy a contribuir con la clase de barras, que bueno, en sí no es una clase para aprender a hacer preguntas ni hacer preguntas. ¿No? Pero qué contribución podemos hacer ahí, qué caos voy a infundir ahí. Y tenemos también en Torreón a principios de septiembre, tenemos, aparte de las barras, tenemos la intro de Hablando con las Entidades y además tendremos una clase de sexualness. Entonces va a ser un fin de semana. Se antoja muy apetitoso ese fin de semana porque tiene como de todo, ¿no? ¿Y cómo puede mejorar esto? Bueno, les cuento, este fin de semana estoy en Durango. Estoy viernes en la noche haciendo una charla de sexualness de 2 horas y la intro de Hablando con las Entidades. Y sábado y domingo voy a hacer la clase del comienzo de Hablando con las Entidades. En Durango este fin de semana, Tony Quiñones es la co-creadora. Realmente es una sorpresa para mí el espacio de esta mujer y cuán chispeante puede ser, cuán divertida. Y además está la feria en Durango. Entonces, bueno, si les interesa esta clase, pues contacten a Tony Quiñones o bueno, escríbame ahí, los pongo en contacto con ella para que no se pierdan de la contribución que podría ser para ustedes recibir y co-crear con las entidades. Bueno, cuando en Ciudad de México, cuando bueno, haya más personas que lo pidan y entonces ahí estaré, bueno, facilitando esta clase.
Y bueno, creo que por ahora ese era el único comercial que quería hacer, hablando con las entidades este fin de semana en Durango. En fin, bueno, estaré con ustedes ahora en las siguientes semanas bastante conectado. Entonces, si quieren ustedes algún tema en que les pueda contribuir, porque quiero hacer un par de lives, pues bueno, sugiéranme, pueden enviármelos por Messenger. ¿Y cuándo es la clase de barras en Torreón? Ana Garza tiene la respuesta exacta, es principios de septiembre. Lo que pasa es que yo soy a veces un desastre con las fechas exactas, porque tengo muchas fechas en diferentes lugares. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Y entonces luego digo cosas que no son. Sé que es el 3 de septiembre, es un sábado, el primer sábado de septiembre. El primer sábado de septiembre, ¿sí? Ana Garza ya te contestará aquí o Daniela Novoa, que son, puedes contactarlas, porque ellas son las co-creadoras juguetonas que tengo en ese fin de semana. Bueno, chicos, espero haber sido una contribución para ustedes, contribuir a la claridad, contribuir al dinamismo de su proceso creativo y a la altura de esto, a la altura de sus creaciones, a que puedan reclamar su grandiosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia pueden tú y tu cuerpo ser para ser tan grandiosos como verdaderamente son por toda la eternidad? Todo aquello que no permite esto para ti lo destruyes y descreas. Right and Wrong, Good and Bad, Pocal 9, Shorts, Boys and Beyonds. Y con esa me despido. Muy buenas noches a todos. Perdón, miren, ya Daniela ya contestó antes de despedirme. Sábado 1 de septiembre en Torreón, Las Barras. Las Barras. Y no van a ser unas barras cualesquiera, se los puedo garantizar. Van a ser unas barras muy explosivas, muy dinámicas, como, bueno, me gusta que sean mis clases de barras. Entonces, pues bueno, no se la pierdan. Gracias a todos. Muy buenas noches. Descansen lindo. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, yo también te quiero. Chao, Ana. Bye.